destruido. Está con nosotros también para ayudarnos a pensar. Daniel Filmus, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por haberse acercado hasta aquí. Por favor, buenas tardes. Bueno, está cayendo estrepitosamente la imagen del presidente Mauricio Macri. Los conceptos son varios, por supuesto. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, en principio tiene que ver con todo lo que se venía hablando recién. Tiene que ver fundamentalmente con la crisis económica, no solo con la crisis económica, pero hay una cuestión que la aleja bastante de la interpretación que ustedes decían recién de la tormenta. No es una tormenta, no es algo que vino de repente, que no podíamos evitar, es una crisis, sino que es una crisis provocada por las propias medidas que tomó el gobierno. Es interesante este debate sobre el presupuesto, porque el presupuesto del año pasado, al cual el Frente para la Victoria y Partido Justicialista, el bloque al que represento, votó en contra, fue un presupuesto que fue pensado con el 10% de inflación. ¿Se acuerdan? Ahora ya claro. Parece una broma. Fue pensado con el 10% de inflación y al otro día, a la mañana siguiente, nos desayunaron Nicky y Toto juntos diciéndonos que no era el 10, sino que era el 15. Pasaron cosas. Y ya nos parecía, claro, ya nos parecía algo tremendo. Bueno, no estamos hablando del 30% de inflación. Quiero decir por algunos temas concretos. ¿Puede ser que este gobierno plantee con 30% de inflación un 15% de aumento a los docentes? Nosotros que somos docentes, los universitarios, los docentes primarios, secundarios, ¿pueden aceptar un acuerdo del 15% cuando saben que la inflación va a ser el 30%? Es evidente que no. Hace años que no pasa esto, pero estamos en el mes de agosto. Perdón, y la canasta básica que cerró en 19.601 pesos, ¿no? Ahora, Filmus, ¿usted no interpreta que el gran logro del gobierno fue comunicacional, hacerle creer a gran parte de la sociedad que los culpables son los docentes que quieren cobrar 20.000 pesos por mes? Bueno, eso pasó, pero justamente la pregunta que me hicieron es ¿por qué bajó tanto la imagen de Macri? Claro. Porque uno puede mentir una vez, puede mentir dos veces, puede mentir tres veces. Yo creo que queda en la superficie, y es evidente para todo el mundo, que es un gobierno que está castigando a los trabajadores, a los sectores medios, a los más humildes, y que está favoreciendo a un pequeño sector. ¿Perdió credibilidad? Yo lo escuché al ministro de Economía decir, por ejemplo, nosotros estamos cómodos con un dólar a 28 o 29. Claro, él está cómodo porque tiene los dólares y los tiene fuera del país. Pero para los que trabajan y trabajan para el salario, ese salario, por un lado, se viene achicando todos los meses y golpea fuertemente la posibilidad de trabajo por la desocupación, por las expulsiones que está habiendo últimamente. Entonces, lo que tiene que quedar claro, y lo digo como diputado, que hay varios temas que tienen que discutirse en el Congreso y que la oposición tiene que jugar el papel de oposición. ¿Y qué pasó? El problema es cuando la oposición vota con el oficialismo. Claro, eso entonces se confunde. ¿Para qué votó el pueblo? Que votó el 60% votó oposición y 40% votó oficialismo. En las tarifas, por ejemplo, 133 votos fueron a favor de parar las tarifas y 95 en contra. Quiere decir que cuando la oposición se une, entonces está en condiciones de imponerle al gobierno, aunque el gobierno después no pasó con la reforma previsional, ¿no? No, no pasó con la reforma previsional porque una parte de la oposición votó con el oficialismo. Pero aún así, el día de la reforma, recordá bien, que ellos sacaron 127 votos. Sí. Es decir, no sacaron ni siquiera el quórum, que es 129. Claro. El primer día no consiguieron el quórum y el segundo día ni siquiera los votó, por ejemplo, Carrió ni siquiera bajó a votar. Y todo su bloque, porque no pueden poner la cara frente a estos golpes. Ahora, lo cierto y lo real es que es el Congreso el que tiene que discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si no es ilegal, porque el Congreso le votó un periodo de endeudamiento que ya está superado. Cuando digo le votó, no nosotros, pero el oficialismo votó eso. Y es el Congreso el que tiene que discutir la reforma de las Fuerzas Armadas también. Digamos, si no, es ilegal y si no, se está pasando por encima de la Constitución. Gran parte del kirchnerismo intentó forzar el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para tratarlo sobre tablas, para tratarlo en el recinto. Gran parte del kirchnerismo, cuando hubo que dar quórum, no se presentó. ¿A eso se estaba refiriendo recién cuando decía que algunos opositores votan con el gobierno? No, el bloque kirchnerista al cual pertenezco se presentó el bloque de la izquierda, se presentó el bloque del peronismo para la victoria, que es el Movimiento Evita, y muchos partidos provinciales. No se presentó el Frente Renovador y no se presentaron los representantes de los gobernadores que acompañan estas medidas. Entonces me parece que el eje central, y acá se señaló bien, es que la oposición se manifieste unida. Si no nos unimos todos frente a este modelo, no va a quedar nada para diciembre del 19. ¿Usted coincide que la discusión, si el peronismo es kirchnerismo o viceversa, en realidad le hace el juego al gobierno? Si no se presenta la oposición unida, por ejemplo, cuando nosotros bajamos a que se discuta el tema del Fondo Monetario Internacional y no nos acompañaron las otras fuerzas, fue una lástima.
porque era la oportunidad de decirle no a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, decirle no a las medidas que se tomó respecto del endeudamiento y no al ajuste. Lo decía el Pollo Sobrero recién, el gobierno planificó echar a miles y miles de trabajadores del Estado. El gobierno, al comprometerse al 8% de aumento a los empleados públicos, está diciendo que los docentes, los médicos, porque esos son los empleados públicos principalmente, pero también los que reciben la asignación universal por hijo, los que reciben las pensiones por Malvinas, todos los que cobran del Estado van a ver golpeado a través de la inflación y la parálisis del aumento salarial, van a ver golpeado su posibilidad de llegar a fin de mes. Por eso son medidas urgentes. Nosotros hablamos hoy acá, pero mientras que nosotros hablamos con este nivel de inflación y con este condicionamiento a las paritarias que está impidiendo que haya aumentos que por lo menos permiten compensar la inflación, nuestro pueblo, los sectores más humildes, los sectores medios, están sufriendo. Y quiero decir media palabra más. Respecto de las importaciones, nosotros venimos de escuchar, en la Argentina se reunió el G20. Sí. Todos los países se peleaban para no dejar entrar los productos que otros países elaboran. Claro. Argentina es el único, era el único, Claro, pero era para reírse. Una apertura que llama mucho la atención porque todos los países están ejerciendo una política proteccionista. Miremos lo que pasa en Canadá, lo que pasa en Estados Unidos, ahora México, lo que hizo Reino Unido respecto de la Comunidad Europea. Cada uno defiende su mercado y defiende sus trabajadores. Claro. Argentina es el único que a contramano del mundo, incluso a contramano de Brasil con el gobierno de Temer, Sí. deja que nosotros perdamos nuestro trabajo comprando el trabajo afuera. Bien. Rubén. Con respecto, no, pero yo no quiero que se enojen, compañeros, porque se supone que si estamos dentro del campo popular, no nos tenemos que enojar entre nosotros, pero sí tenemos que ver cuál es nuestro problema. Yo recién lo escuchaba a Recalde y coincido con muchas cosas. Bueno, en Filmus nos conocemos hace rato, coincido en muchas cosas. Ahora, yo pregunto, en primer lugar, ¿nosotros debemos esperar el 2019? No, nosotros debemos enfrentar los problemas que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque en el 2019 sí, bueno, se va a votar, pero nosotros hoy tenemos compañeros que quedan en la calle, Sí, compañeros sí. que quedan despedidos. Todos los días. Todos los días, y nosotros no podemos decirle a ese compañero que hoy queda en la calle, esperemos al 2019. Por eso me critica la CGT. No se me enojen si digo eso, porque yo pertenezco a la CGT, mi gremio es de la CGT, y la verdad, me da vergüenza tener el triunvirato que tenemos. Ahora bien, después la otra discusión, yo que sé, la haremos el año que viene. A mí me hace un poco de ruido el ir todos juntos. ¿Por qué digo? Porque hay compañeros con el cual vamos a coincidir, pero yo no creo que Filmus, que es un tipo que lo conozco, un tipo progresista, se quiera sentar con un Uñac, con el de Salta, con algunos gobernadores que la verdad que cogobernaron con este gobierno. Porque si no, vale cualquier cosa acá. Y yo no creo que la política sea vale cualquier cosa, porque si nosotros nos juntamos para votar en contra de Macri, bueno, una vez que vos sacaste a Macri, después te viene el problema. Ahora, ¿te ¿Con puedo qué decir algo? proyecto gobernás? Coincido en gran parte, pero te puedo decir algo bajando a lo terrenal y no a las figuras de la política. Sí. El miedo que tiene la gente a perder el trabajo se vislumbra cuando hay una asamblea de trabajadores donde quiera que sea. Eso es un dato de la realidad. Obvio. Escuchame, a ver, recién me acaban de llamar los compañeros de la línea 60, a la cual te mando un saludo a vos. A vos te mando un saludo. Y los compañeros están atravesando una situación muy conflictiva. Mira, mi gremio, ¿sabés lo que acaba de firmar y lo muestran como un logro? Que consiguieron un 3% de aumento. El gobierno está ofreciendo el 5, primero ofrecí, después el 10, después de que las paritarias se le fueron al demonio, porque varios gremios cerraron después. Y acá hay gremios que no tienen vergüenza, que en vez de defender a los compañeros, tenemos, mira, Filmus, te comento, 2.000 trabajadores ferroviarios que quedaron en la calle. ¿Escuchaste, exceptuándome a mí, algún otro dirigente ferroviario que haya dicho algo de 2.000 trabajadores que quedaron en la calle? ¿Escuchaste algo? No, es más, lo escuchás acá, en Crónica, Bien. que llegué y me dijeron, che, ¿qué opinás de echaron gente en tal lugar? Sí, miren, muchachos, acá hay una consigna que era muy vieja que la tenemos que volver a tomar. Con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza a los dirigentes, porque ellos somos Bien. nosotros. Pollo Sobrero, muchísimas gracias por Te habernos agradezco. acercado a Gracias los por estudios de invitarme. Crónica. Daniel, para ir redondeando una pregunta. El otro día estuvo Agustín Rossi con nosotros. Sabemos que hay un apoyo bastante grande, importante. Y la pregunta es, ¿en carácter de qué es ese apoyo? No, ¿Puede bueno, ser como vice?
No, para nada, no. De ningún cargo, incluso Agustín Rossi está recorriendo el país, Sí. está planteando su voluntad y su vocación para que, si las condiciones sean ser candidato, pero no se ha manifestado todavía como candidato. Pero también usted habló de unas pasos profundas, sí, ¿no? nosotros acompañamos esa idea, pero está claro que estamos lejos y en eso coincido con lo que dice Sobrero recién. Yo creo que hay una diferencia entre el año 18 y el 19. Sí. El 18 es el año de lograr que no nos una solo el espanto, sino que nos una un proyecto común. Sí. Porque es verdad que a uno a veces le duele sentarse al lado de sectores que tuvieron posiciones diferentes, pero también hay que aprender de lo que nos pasó en el 2015. Por no ir todos unidos en el 2015, estamos pasando lo que estamos atravesando hoy. Entonces, por un punto se perdió por un punto y medio. Entonces, si nosotros anteponemos aquello que nos divide de aquello que nos une, sin lugar a dudas estaremos haciendo el juego para que sea reelecto Macri. Y es verdad que los dirigentes también lo sufrimos, pero que lo sufre es nuestro pueblo. Tenemos que evitar que este proyecto tenga 4 años más. Para eso, insisto, hay que unirse para resistir este proyecto, y eso hay que hacerlo en el Congreso y en la calle. Yo vengo a escuchar a los compañeros de Río Santiago, del astillero Río Santiago, que están atravesando una situación dificilísima también, pero al mismo tiempo hay que tener una propuesta común. Y yo creo que Agustín justamente está recorriendo el país tratando de generar las condiciones para la unidad en ese sentido. Bien. Daniel Filmus, muchísimas gracias.